¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por compartir conmigo estos momentos. Vamos a continuar con el ciclo Entendiendo la Vida, que no es nada fácil, como ustedes bien comprenderán. Y ustedes habrán visto a lo largo de todos estos pequeños acercamientos que hemos intentado hacer, que no hemos tocado para nada el tema enfermedad y curación. No es nada fácil encarar el tema de enfermedad y curación. A pesar de que llevo años hablando sobre enfermedad y curación, les confieso realmente que hoy me resulta muy difícil encarar ese tema. ¿Por qué? Porque los conceptos que los seres humanos manejamos están absolutamente limitados a la percepción que la mente lineal nos da. ¿Qué quiero decir en otros términos? Quiero decir que ¿cómo voy a definir enfermedad y curación si cada vez que yo elevo mi frecuencia de percepción y cada vez que percibimos un acontecimiento desde una dimensión superior, la comprensión de por qué ocurre y lo que es cambia? Por lo tanto, el concepto de enfermedad tiene significados totalmente diferentes de lo que nosotros comprendemos y estamos acostumbrados a ver desde este plano dimensional. Siempre he tratado y siempre he manifestado, tratado de inculcar, que para poder entender los procesos de la biología humana y los procesos de la vida humana en esta dimensión, tenemos que remontarnos a otras dimensiones. Porque aquí solamente experimentamos reflejos, consecuencias de acontecimientos que tienen origen en niveles muy altos de la propia existencia. Y con enfermedad y curación sucede lo mismo. Tenemos que ir a entender lo macro para luego arribar y aterrizar en lo micro. Voy a tratar de ser sumamente sintético, pero en el momento en que en la cosmogonía se nos dice que el absoluto crea 7 energías para darle forma a todo el mundo manifestado, a todos los universos y la existencia manifestada. Esas 7 energías, que inclusive se conocen con el nombre de rayos en algunas cosmogonías, fueron diseñados para trabajar integrados. Pero la propia individualización de cada uno de esas energías provocó ciertos defectos de integración. No voy a hablar de imperfección en los niveles de los que estoy hablando, pero sí que cada una de esas energías tenía cualidades y virtudes y que debían de integrarse esas 7 energías para poder dar una forma absolutamente equilibrada a toda la existencia manifestada. Pero el propio proceso de individualización creó ciertas vibraciones que no permitieron a esas 7 energías estar totalmente integradas. Por lo cual, cuando aparece luego la existencia manifestada, todos los universos manifestados y todos los seres que habitan los universos manifestados, dentro de los cuales estamos nosotros, hay en esa estructura un cierto proceso, vamos a llamar, de imperfección, de falta de equilibrio, producto de lo que ocurrió en el origen en el cual tomaron
individualización esas 7 energías. Por lo cual entonces, sea lo que sea y donde miremos, en este plano dimensional, en este plano de la materia humana, de la densidad material humana, hay imperfección en cualquier nivel. ¿Y a qué le llamo imperfección? Le llamo imperfección a que hay enfermedad en todos los lugares. Hay enfermedad en todos los puntos del planeta, pero además hay enfermedad en los minerales, hay enfermedad en los animales y hay enfermedad en los humanos. Es decir, que es la propia estructura átomo-molecular con la cual estamos conformados que ya tiene la simiente de que el ser humano necesariamente tiene que pasar por un proceso de transformación que nosotros lo llamamos justamente como enfermedad. Pero vamos a tratar de desarrollar específicamente el tema enfermedad y curación, tratando de ir aterrizando a niveles más comprensibles de la mente humana. Porque la mente humana es una mente lineal que necesita límites para entender las cosas. Necesita que las cosas tengan una forma para que él pueda acercarse. Necesita objetivar las cosas para entenderlas. Cuando hablamos de campos, cuando hablamos de dimensiones, cuando hablamos de vibraciones inconmensurables o de inteligencia sin forma, eso es muy difícil para la mente humana, acercarse al concepto y aceptarlo naturalmente. Entonces, ¿cómo vamos a definir la enfermedad? Si ese concepto de enfermedad va a variar dependiendo desde donde yo la esté mirando. Desde el nivel vibratorio, desde el nivel vibracional, desde el plano dimensional, desde el estado de conciencia desde el cual yo lo esté mirando. Si lo miro desde un nivel extremadamente alto, ¿qué es lo que voy a ver en una enfermedad? Lo único que hay, movimiento de energía. Entonces, en una enfermedad lo que ocurre es que hay movimientos de energías, intercambios de energías de diferentes vibraciones, de diferentes densidades, pero que carecen absolutamente de significación desde otros niveles de conciencia. ¿Por qué? Porque es solo eso, mecanismos compensatorios en niveles de energía que se están moviendo. Y ustedes dirán, sí, pero aquí en este plano dimensional, aquí en la Tierra, de esos equilibrios que se están moviendo, de esa energía en movimiento que se mueve, a veces puede determinar la muerte de un ser humano. Ese movimiento de energía, ese intento compensatorio de energía que llamamos enfermedad, a veces puede determinar la muerte de una persona. Pero es que desde otros niveles dimensionales no se percibe ese acontecimiento como muerte. Simplemente lo único que ocurrió fue que ese ser pasó a expresarse con otro esquema vibracional que ya tenía y que simplemente ahora descartó un determinado plano vibratorio y continúa su existencia en otro plano dimensional. Por lo tanto, no existe diferencia desde otras dimensiones entre que ese movimiento de energías, que es una enfermedad y que también va a ser la curación, tenga como desencadenante la muerte de una persona, la muerte física de una persona, o que esa persona se cure. El proceso es el mismo, porque simplemente ha ocurrido un intercambio de energía. Así que entonces, si las enfermedades son movimientos de energía, lo dijimos en la primera charlas nuestras, el ser humano no puede percibir el movimiento de la energía.
por lo cual estamos por fuera de entender y de percibir cómo es que el ser humano se enferma. Vamos a tratar de describir esos acontecimientos, pero siempre yendo de lo macro a lo micro. La biología no se puede entender desde la propia biología. Entonces, ¿qué sucede en una dolencia, en una enfermedad? ¿Por qué ocurre una enfermedad? Aquí lo que vamos a tratar de ir es en profundidad a entender los por qué. Vamos a tratar de no trabajar en el campo de las consecuencias por ahora. Luego tendremos que abordarlos también naturalmente. Pero vamos a tratar de entrar al plano de las causas reales de las dolencias. Ustedes recordarán también que en charlas anteriores dijimos que el ser humano forma una célula, es una célula dentro de una estructura mayor que es el ser. Y esa palabra ser también tiene significados diferentes de acuerdo a las distintas concepciones de lo que hay aquí en el planeta. Si lo miramos desde un punto de vista muy profundo y conceptual global, como lo puede hacer el movimiento no advaita, de la no dualidad, movimiento advaita, el ser es la conciencia, porque es lo único que existe. Y eso es cierto. El ser es la conciencia, porque es lo único que existe. Estamos hechos de conciencia. El tema es que esa conciencia se expresa luego como núcleos. Por lo tanto, en cada plano dimensional va a haber un núcleo, va a haber un vehículo que va a ser la conciencia expresándose de esa manera. No es que la conciencia ande desperdigada y sin forma por toda la existencia. Toma formas, toma vehículos de expresión en cada plano dimensional. Y en los planos dimensionales superiores forma un núcleo que se llama ser, y dentro de ese ser hay una partícula, una pequeña porción, que es justamente la porción que baja hasta esta dimensión, es quienes somos nosotros en este momento. Por lo tanto, podemos concebir el ser como conciencia o podemos concebir el ser como núcleo de energía inmediatamente superior al ser humano y dentro del cual nosotros vivimos. Y ustedes dirán entonces, ¿y con cuál de los dos me puedo vincular? Es que soy los dos. Pertenezco a las dos situaciones, a las dos sustancias. El tema va a ser hasta dónde yo pueda percibir. Si puedo percibir la vibración del ser, mi realidad va a ser vincularme con el ser. Si mi percepción me permite comprender, percibir el nivel de conciencia, me voy a vincular con el plano de conciencia. Pero eso varía en cada persona, por lo cual hay que también entender que a veces los conceptos tienen otras significaciones. Este ha sido simplemente un primer acercamiento para plantear el tema, para plantear cómo es que hay que encarar y las dificultades que tenemos para hablar de enfermedad y curación. Nos vamos a volver a encontrar. Les agradezco la presencia de ustedes.